Buenos días, hola, un saludo a todo el mundo y gracias por vuestra asistencia. A mí me han invitado para hablar de vehículos de movilidad compartida, vehículos de movilidad personal, perdón, a lo que comúnmente más llamamos patinetes eléctricos. Y bueno, antes de que todo decir que la presentación de hoy la hago gracias a la invitación, evidentemente de la organización, y también gracias a que hice un estudio contratado por la Diputación de Guipúzcoa, la Cicloteca y la Fundación Cristina Enea, en el que me invitaron a reflexionar sobre todo este tema de la convivencia, patinetes, bicicleta y cómo iba todo este tema, y es fruto de ese estudio que hoy seguramente puedo estar hablando un rato sobre el tema. No me considero un gran especialista, pero fruto de aquello pues vamos a ver qué puedo sacar a colación. Pues allá vamos. Lo hemos titulado de esta manera. Vais a ver que seguramente la reflexión está más... Lo que voy a hacer hoy es más hablar en general de los vehículos de movilidad personal, de los patinetes. A lo mejor no me centro mucho en la convivencia con las bicicletas, evidentemente irá saliendo tema y la comparativa con las bicicletas, pero en cualquier caso, el día que estemos cara a cara y que hagamos la sesión compartida, entonces será el momento a lo mejor de sacar más estos temas, y no sé si tendré respuesta para todos ellos o solo para algunos, o a lo mejor yo también tendré interrogantes, ya lo iremos viendo en cualquier caso. Venga, yo lo que he presentado es este esquema, ¿no? De una introducción, después hablar de las características de los BMP, sus luces, sus sombras, qué cosas, qué pros y contras podemos decir sobre ellos. En definitiva, no deja de ser ¿no? un actor nuevo en nuestras calles, por lo tanto, por eso seguramente aún tenemos tantas dudas. ¿En qué contexto se ha dado esta eclosión de los VMP, ¿no? Que hace 10 años casi no había ninguno y de golpe forman parte de nuestra vida cotidiana? Los conflictos que han aparecido con otros actores de la movilidad urbana, como cualquier nuevo agente, esto crea fricciones o avenencias o desavenencias con los que ya existían antes, y un capítulo final de conclusiones. Por lo tanto, vamos ahí con esta introducción, que de hecho he dividido en tres partes. Una para definir qué son estos VMP, otra para centrarme en sus principales características de uso, y una final centrada sobre todo en la normativa vigente. Ya en la primera parte saldrán muchos temas normativos, porque de hecho la definición de lo que es un VMP me cojo básicamente a lo que dice la normativa que se ha aprobado sobre qué es. Porque si nos acordamos, ¿no? en sus orígenes, hace 10 años, por decir algo, más o menos, ¿no? Hacia el 2015 o un poco antes, se comenzaron a ver una serie de artilugios, artefactos por las calles, ¿no? Que podían responder un poco a esta imagen, ¿de acuerdo? Y de hecho varios municipios comenzaron a regular la circulación, como no había una normativa estatal, se comenzó a regular cómo, por dónde podían circular, a qué velocidades podían circular, en qué condiciones se podía circular, todos estos artilugios. Y cada ciudad hacía un poco lo suyo, y la mayoría de ciudades no llegaron a regular nada, todo el mundo estaba esperando, ¿no? Le pasaba la pelota al Estado y les decía, oye, regularlo vosotros, por favor. Y finalmente el Estado, hacia el año 20, y lo ha complementado el año 22 en normativa, ha acabado llegando a esta definición de lo que es un VMP, que dice, vehículo de una o más ruedas dotado de una única plaza y propulsado exclusivamente por motores eléctricos que pueden proporcionar al vehículo una velocidad máxima entre 6 y 25 kilómetros por hora, ¿de acuerdo? Por lo tanto, aquí ya tenemos una cosa importante, que es que la velocidad máxima de los VMP tiene que ser 25 kilómetros por hora. Evidentemente pueden estar trucados y todas las historias que quieran, pero quedan fuera de la ley ya. Para estar dentro de la ley y ser un vehículo homologado y legalizado, tiene que tener esta velocidad máxima, 25. Sigue la definición. Solo pueden estar equipados con un asiento sillín si están dotados de sistema de autoequilibrado. Se excluyen de esta definición los vehículos sin sistema de autoequilibrado y con sillín, como ya hemos dicho antes. Además de los vehículos para competición, vehículos para personas con movilidad reducida, vehículos con una tensión... El año 22 añadieron algunas excepciones más. Tampoco se consideran vehículos de movilidad personal los juguetes que no exceden la velocidad de 6 kilómetros por hora, ¿no? Que coincidiría con la definición de lo que hemos visto aquí, 3 líneas más arriba. Tampoco aquellos que son de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas,
que son cosas que no nos acaban de interesar, pero sí que la última acepción nos interesa más en el sentido que dicen, tampoco las bicicletas con pedaleo asistido se consideran vehículos de movilidad personal, ¿de acuerdo? Se consideran bicicletas de pedaleo asistido, pero bicicletas. Por lo tanto, esta sería una definición, bueno, la definición normativa en España, ¿de acuerdo? De qué es un VMP. Este mismo Real Decreto también definía lo que era un vehículo de motor. Un vehículo de motor es un vehículo provisto de motor y se excluyen específicamente los VMP, como podéis ver en la parte final, así como las bicis con pedaleo asistido y los vehículos para personas de movilidad reducida. Lo que quiere decir, en cierta manera, es que a través de estas definiciones que incluye la normativa se abren las puertas a que los vehículos de movilidad personal puedan circular por vías para vehículos no motorizados, seguramente pensando sobre todo en carriles bici, ¿de acuerdo? No tanto en aceras, que como seguramente ya sabéis, está prohibido, no inicialmente, pero ya finalmente la normativa estatal acabó prohibiendo hace unos años que los VMP circulen por aceras. Ah, para mí fue toda una curiosidad decir, bueno, pero entonces de todos estos que veíamos aquí en esta primera imagen, finalmente, ¿cuáles entran dentro de esta definición de VMP? Y la verdad es que le dediqué bastante rato y no sé ni si he acabado sacando la respuesta, porque la normativa que salió a continuación en el año 22 ponía estas imágenes, en definitiva, o se podían resumir en estas imágenes ah, que ha elaborado la propia Dirección General de Tráfico, donde dice, bueno, un vehículo de movilidad personal en definitiva tiene que ser así, ¿no? Y tiene que tener pues el avisador acústico, los frenos, la luz blanca, la delantera, la no sé qué, ¿no? Aquí en esta infografía sale todo lo que debe tener. Pero aquí la cuestión es que en la definición veíamos que comienza con vehículo de una o más ruedas. Yo no he acabado, no he conseguido saber cuál es el VMP de una rueda que cumpla con la definición normativa. De hecho, hay unas empresas que se dedican a homologar VMP, ¿no? Vehículos de movilidad personal, según la normativa que ha ido sacando la Dirección General de Tráfico. Yo he hablado con esas empresas y les he dicho, ¿me podéis enviar una imagen o decir qué vehículo VMP habéis homologado ya que no sea el típico patinete eléctrico de diferentes marcas, pero el típico patinete eléctrico que todos tenemos en mente? Y me han dicho, no, ninguno. Por lo tanto, yo no acabo de tener, ya he dicho, que no soy un gran especialista al principio. Si alguien me puede enviar una imagen de una cosa que no sea patinete eléctrico y esté homologada según esta definición y según toda la normativa subsiguiente que se ha ido probando, estaré encantado. Pero yo de momento lo que sé es que básicamente lo que nos referimos cuando hablamos de VMP es de patinete eléctrico. Como mínimo, hablando con las marcas que certifican y homologan, esto es lo que me han dicho. La normativa dice también cómo deben ser, porque en definitiva la normativa del año 22 distingue entre dos tipos de vehículo de movilidad personal. Transporte para personas, transporte para mercancías. Transporte para personas, la infografía anterior. Transporte para mercancías, hay otros condicionantes establecidos que responden a la infografía que estáis viendo en este momento, ¿de acuerdo? Evidentemente que la normativa habla de que pueden ser de flotas compartidas, de titularidad, de propiedad individual y personal, pero en definitiva, a nivel normativo, la única diferencia es entre estos dos: pasajeros, transporte personal, transporte de mercancías. Muy bien, hasta aquí un poco cuál sería la definición a día de hoy. Añadir, a escala europea no existe ninguna definición normativa de qué es un VMP. Cada país a cada estado ha acabado definiendo, si lo ha definido a día de hoy, lo que ha querido, en cierta manera. Claro que unos y otros nos fijamos, pero no hay ninguna definición a escala europea. Eso hace que cada uno tenga su propia normativa y su propia definición y su propia nomenclatura. O sea, que se dicen vehículos de movilidad personal y en otro país se llaman light scooters y en otro se dice no sé qué en su idioma y por lo tanto no hay ni una traducción directa, es decir, son las mismas palabras en lenguas distintas. No, los conceptos son muy variados según el país, ¿de acuerdo? Dicho esto, vayamos a ver las principales características de uso en una única diapositiva, ¿eh? Tampoco no nos vamos ahora a extender demasiado. Simplemente lo que considerábamos que podían ser 5 pinceladas que caracterizan a estos vehículos. Hombre,
En primera instancia, seguramente, ¿no? El hecho de que sean motorizados, esta disociación entre velocidad y esfuerzo, lo distingo sobre todo, como ya he dicho, no voy a hablar todo el rato de bicis y VMP, pero sí que voy a tener la bicicleta como referencia. Entonces, básicamente puedes conseguir velocidades similares a las de la bicicleta, más o menos, ¿de acuerdo? Evidentemente, en bici se puede ir a más de 25 kilómetros hora, por supuesto. En patinete eléctrico queda capado en los 25. Por lo tanto, podríamos decir que hay unas velocidades similares, aunque en bici se pueda ir más. La gran diferencia es que sin ningún tipo de esfuerzo. No es ni un pedaleo asistido como en el caso de la bicicleta eléctrica. Es sin ningún esfuerzo y que por lo tanto aquí hay una disociación que no tiene la bicicleta. Algo tienes que hacer para ir en bici, no te lleva la bicicleta. Hay una inestabilidad derivada de tres factores, básicamente, del hecho de tener su centro de gravedad adelantado, del reducido diámetro y anchura de sus ruedas, ¿no? La estabilidad que dan las ruedas de una bicicleta no tiene nada que ver con la estabilidad que dan las ruedas de un patinete eléctrico, y además de la estrecha anchura de la plataforma sobre la que se transporta la persona, ¿no? No vas sentada en tu sillín cogido en un manillar, sino que vas de pie en una plataforma estrecha y cogido a tu manillar. Aquí quiere decir que la estabilidad de un y otro vehículo es sensiblemente diferente. Tiene una notable capacidad de aceleración, ¿de acuerdo? También lo tiene la bicicleta eléctrica, no lo tiene la bicicleta mecánica o convencional. Tiene una limitada maniobrabilidad para dirigir el vehículo y sortear obstáculos, ¿de acuerdo? Es decir, no es un vehículo fácilmente ágil en el que pueda, sino que, bueno, tiene sus limitaciones, y además esta maniobrabilidad también resulta que varía en función del peso de la persona usuaria, que le puede restar o sumar maniobrabilidad. Y una última limitación es esta imposibilidad de señalar con los brazos los giros de forma segura, aunque la normativa está diciendo que se tienen que señalizar los giros con los brazos. Resulta bastante difícil porque en un vehículo que estamos diciendo que tiene una cierta inestabilidad, una limitada maniobrabilidad, si le quitas una mano del manillar para indicar y señalizar, pues aún resulta todo un poco más complicado, ¿de acuerdo? Por lo tanto, nosotros hemos querido definir estas características de uso, como veis, y que aquí muy en relación a diferenciándola con la bicicleta, porque a lo mejor seguramente es con uno de los vehículos que más se parece un patinete eléctrico. Y por último, aunque ya hemos visto en el primer apartado ciertos aspectos normativos, vamos a ver, ¿no?, toda una serie de exigencias y de normativas que ya están en vigor o de hecho, varias de las que vamos a ver no están en vigor. El año 2024, en junio de 2024, salió a información pública un proyecto de modificación del Reglamento General de Circulación, y este proyecto que salió a información pública no ha sido aprobado a día de hoy, no ha sido aprobado aún definitivamente. Por lo tanto, no sabemos cómo definitivamente van a quedar las cosas. En cualquier caso, en las tablas que vamos a ver ahora, cada vez que sea algo que no ha estado aprobado definitivamente, va a salir explícitamente indicado. Voy a ir leyendo, ¿de acuerdo? Vais a ver unas tablas donde las bicicletas, como veis aquí en las columnas, las bicicletas están en la parte izquierda y los VMP en la parte derecha, ¿de acuerdo? Entonces veo que lo que ha salido en blanco casi no se lee. En cualquier caso, lo leo. El consumo de drogas no está permitido ni para bicicletas ni para VMP. El uso de auriculares no está permitido para ninguno de los dos. ¿Velocidades máximas de 25 kilómetros hora? No, en bicicleta puedes ir a la velocidad que te den tus piernas, básicamente, y con el pedaleo asistido, pues con la ayuda externa. Y sí, en el caso de los VMP no se puede circular a más de 25 kilómetros hora. Más de una persona en bicicleta, en algunos casos se permite, ¿no? Con el sillín homologado, bla, 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 todas estas condiciones. En el caso de los patinetes eléctricos, en ningún caso puede ir más de una persona. Por lo tanto, estas serían las diferencias entre un vehículo u otro en condiciones de circulación. Si hablamos de espacios de circulación, ¿tenemos diferencias? Sí, también tenemos algunas. ¿Se puede circular por las aceras? No, en ninguno de los dos casos. ¿En autovías y autopistas? Tampoco, en ninguno de los dos casos. En travesías, en carreteras interurbanas y en túneles urbanos, aquí vemos una diferencia.
está permitido para las bicicletas, no está permitido para los VMP. Cosa que las asociaciones en defensa de los vehículos de movilidad personal están totalmente en contra. Estas asociaciones piden que se asimile el patinete eléctrico básicamente al mismo, las mismas características, usos, condicionantes que la bicicleta. Y por lo tanto, en este sentido, no están nada de acuerdo que un patinete eléctrico no pueda circular por carreteras interurbanas, por travesías, ¿de acuerdo? O por túneles urbanos. Pero a día de hoy la normativa está así. ¿Qué tenemos? Aquí ya vienen cosas que están pendientes de aprobación. ¿Tienen que circular preferentemente por el centro del carril? Sí, en ambos casos, según lo que dice un proyecto, el proyecto que he mencionado antes que está pendiente de aprobación. Tienen que circular por el carril de la derecha en vías de al menos dos carriles por sentido, también, de acuerdo. Y en vías 30, en vías de 30 kilómetros por hora de un carril, la circulación en sentido contrario a los vehículos a motor también estará permitida según este proyecto, de acuerdo, pendiente de aprobación y condicionado a la autorización y señalización municipal. ¿De acuerdo? Por lo tanto, aquí se abre una puerta tanto para bicicletas como para VMP, una puerta que aún no estaba abierta en la normativa vigente, que aún no está abierta, de acuerdo, de que las bicicletas en zonas 30 y los VMP puedan ir en sentido contrario, si hay algún tipo de señalización que lo especifique. Y por último, de acuerdo, estos apartados, ¿no? Respecto a los propios vehículos, ¿se necesita una autorización administrativa de circulación? No, ni una ITV en ninguno de los dos casos, pero sí que vemos que en el caso de los VMP es necesario un marcaje de fábrica conforme está certificado para la circulación. Es necesaria una cierta homologación desde el año 2022 para los vehículos nuevos y a partir de 2027 todos los VMP que estén en circulación tendrán que tener este certificado. ¿De acuerdo? No es el caso para las bicicletas. Tampoco los usuarios de las bicicletas necesitan una inscripción del titular en un registro. Sí, para los patinetes eléctricos, sí se aprueba el Real Decreto del que hablábamos, ¿de acuerdo? En temas de luces, timbres, luces intermitentes, ¿de acuerdo? Y retrovisor, pues tenemos algunas diferencias que dejo aquí la tabla y que no paso a especificar cada una de ellas para no alargarme demasiado, pero lo tenéis aquí escrito. Y por último, las obligaciones de la persona usuaria. ¿Tiene que tener licencia de conducción? No en ningún caso. ¿Más de 16 años? Sí, cuando se apruebe el proyecto. En el caso de los VMP, no para bicicletas. Casco en vías urbanas, ya veis que sí, será obligatorio también y también será obligatorio para patinetes eléctricos la contratación de un seguro. Está previsto que sea obligatorio. Todo esto lo diferencia de las bicicletas, tanto de las mecánicas como de las eléctricas, ¿de acuerdo? Y también hay algunas diferencias en cuanto al uso de las armillas reflectantes, que lo dejo aquí escrito, pero que no paso tampoco a detallar ahora. Muy bien, pues ahí tenéis las tablas, siempre la normativa es un poco espesa, por lo tanto aquí tenéis todas las tablas para si algún día tenéis alguna duda poder venir a mirar. Sobre todo serán interesantes una vez se apruebe el decreto y ver si esas tablas se acaban modificando un poco o no, ¿de acuerdo? Que podría ser, evidentemente. Por lo tanto, esto sería un poco la definición de lo que es todo este nuevo agente, los vehículos de movilidad personal. Vamos a ver ahora, en cierta manera, qué luces y sombras pueden tener estos vehículos. Y básicamente, la reflexión que nos interesa, en definitiva, es esta. Bueno, este nuevo agente es una oportunidad para avanzar hacia ese modelo de movilidad más sostenible, saludable, inclusivo, ¿no? Ese gran reto que llevamos 2, 3 décadas persiguiendo, ¿de acuerdo? Y cuando perseguíamos este reto, este nuevo agente no existía. Ahora nos aparece este nuevo agente. ¿Es una ayuda o es una amenaza para ese reto que teníamos sobre la mesa? ¿Cómo nos ayuda o nos dificulta? Por lo tanto, es en este sentido, para responder esta pregunta, que recuperaré al final de todo en el apartado de conclusiones, nos sirve poner el foco, ¿no? En estos aspectos de, bueno, cuáles son las virtudes o no de estos vehículos en términos de salud, medio ambiente, seguridad o otros aspectos. En términos de salud,
Lo han estudiado varias universidades del mundo, pero una de las que se ha centrado en este tema también ha sido la Universidad Autónoma de Barcelona, estudiando el caso de la ciudad de Barcelona en concreto, ¿de acuerdo? La conclusión, voy al grano, de este artículo, que es coherente con muchos otros artículos de otras universidades, es que la actividad física que se mide, ¿no? Que, bueno, aquí yo no voy a entrar en la metodología y tal, la vamos a dar por válida. Entonces, la conclusión, según este artículo, es que la actividad física de las personas que van en bicicletas eléctricas se asemeja mucho o es hasta incluso superior a la de las personas que van en bicicleta. ¿De acuerdo? En cambio, la actividad física de las personas que van en patinete eléctrico se asemeja mucho a las personas que van en coche sentadas. En definitiva, el patinete eléctrico no es un modo activo de movilidad, ¿de acuerdo? Es un modo que se parece mucho más a los modos sedentarios, que no aportan nada positivo para lo que sería la salud en términos de actividad. Lo que no le pasa a la bicicleta eléctrica, ¿no? Porque se ha visto además que la bicicleta eléctrica muchas veces lo que pasa es que sus usuarios hacen desplazamientos más largos, ¿de acuerdo? A lo mejor hacen menos esfuerzo por kilómetro, pero acaban haciendo más kilómetros que los que van en bici convencional. Por lo tanto, de ahí que la actividad física de unos usuarios y otros sea parecida o hasta incluso superior. Por lo tanto, en términos de salud, los patinetes eléctricos nos aportan más sombra que luz en este sentido, ¿no? O más contras que pros. En términos de medio ambiente, resulta claro, ¿no? Que aquí hay la construcción de un vehículo, ¿de acuerdo? Y que además un vehículo que se ha producido con baterías, pero sobre todo dependerá, ¿no? Como, o sea, el impacto ambiental de estos vehículos no está tan relacionado normalmente con la carga de estos vehículos, sino sobre todo con la producción, que es donde más emisiones y más consumo energético se observa, ¿de acuerdo? Por lo tanto, como está relacionado con la producción, ahí el impacto ambiental de este vehículo dependerá mucho de la vida útil de este vehículo, ¿no? Que es un dato importante en relación a las flotas compartidas, donde este tipo de vehículos tienen una vida útil muy corta y por lo tanto su impacto ambiental es mucho mayor que el de un vehículo en propiedad que a lo mejor te dura 10 años, por decir algo. ¿De acuerdo? Esta reflexión es clara. Evidentemente que aunque haya un impacto ambiental en relación a su producción, nada tiene que ver con el impacto ambiental comparado con un coche, ¿de acuerdo? Y menos con un SUV y cualquier de estos vehículos. Por lo tanto, evidentemente en términos ambientales hay un impacto, pero es muy, 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 muy inferior al de un vehículo a motor. ¿Qué nos pasa en cualquier caso cuando hablamos del impacto ambiental? Nos pasa que tenemos que ver o nos gusta observar el usuario, el nuevo usuario del vehículo de movilidad personal en qué vehículo circulaba anteriormente. Porque si circulaba en un coche, el beneficio es muy grande. Ahora bien, ¿qué se observa? Y avanzo algún dato que iremos viendo. Se observa que en la mayoría de casos, las personas que actualmente han pasado a usar este tipo de vehículos eran personas que iban a pie o en bicicleta o a lo mejor en transporte público, ¿de acuerdo? Pero buena parte venía de la movilidad activa. Por lo tanto, si hacemos esta lectura, entonces diríamos, bueno, claro, el impacto ambiental de pasarse a usar, de comprarse o usar un patinete eléctrico es mucho menor que de un coche si venías del coche. Si venías de ir a pie o en bicicleta, pues es superior. ¿De acuerdo? Que serían estas reflexiones que vemos aquí que he dejado escritas. Un tercer aspecto es el de la seguridad. ¿Qué tenemos en relación a la seguridad? A ver, espera, que tengo aquí, vale. Vemos este dato sorprendente, ¿no? Donde se observa que el 93%, o sea, casi todos los accidentes que se registran con patinetes, se refieren básicamente a accidentes que ha tenido únicamente en solitud la persona usuaria, ¿de acuerdo? Y seguramente esto es debido a la inestabilidad que comentábamos antes. Ah, Se observa que las lesiones de las personas normalmente son más graves que las de las bicicletas convencionales, pero menos graves que las de las bicicletas eléctricas, ¿de acuerdo? Sobre todo claro, como los patinetes eléctricos antes podían correr mucho, desde que se les ha capado la velocidad en muchos países a 25 kilómetros por hora, en algunos países a 20 kilómetros por hora, la gravedad de los accidentes en patinete eléctrico se está reduciendo.
Y en cualquier caso, algunos países que han estudiado la comparativa, más allá de la gravedad, la comparativa entre las tasas de siniestralidad, en el caso alemán resulta que es 4 veces mayor a la de las bicicletas, en Noruega se observa que es hasta 11 veces superior, ¿de acuerdo? Pensando otra vez en que la mayoría de accidentes son accidentes que sufre la persona sola, seguramente pues porque hay un pequeño bache en la calzada y claro, con esas ruedecitas que comentábamos antes, ¿no? Un pequeño bache que a lo mejor en bicicleta es un susto, pues en un patinete es una caída fácilmente, ¿de acuerdo? En cualquier caso, estos datos no pueden hacer olvidar, ¿no? El gran elefante de la cacharrería, que es que no es que los vehículos de movilidad personal sean peligrosos, no. El peligro en nuestras calles siempre lo introduce el vehículo motorizado, básicamente el coche, ¿de acuerdo? Por lo tanto, en cualquier caso, no debemos perder de vista que este escenario que estamos describiendo se da en un telón de fondo donde quien introduce el gran peligro es el coche. Evidentemente, cuando hay un accidente entre un patinete eléctrico y un coche, la probabilidad de morir o de tener un accidente grave para el usuario del patinete eléctrico es enorme, ¿de acuerdo? Aunque se dé en pocos casos, es enorme. Y también con ese telón de fondo que ha hecho que los patinetes eléctricos invadieran en muchos casos las aceras, por el miedo que les daba circular con los coches, ¿de acuerdo? En la misma calzada, ¿de acuerdo? Y que la normativa ha tenido que decir que las aceras no son para ellos y les ha obligado a ponerse en la calzada con el riesgo que eso conlleva, el miedo que conlleva, que hace que muchas personas que a lo mejor optarían por este tipo de vehículos, ni se les pasa por la cabeza a comprarse un tipo de vehículos como este para tener que circular con los coches, igual como que nos pasa con las bicicletas, ¿de acuerdo? Mucha gente no irá en bicicleta, no por la bicicleta en sí, sino por el riesgo que le supone compartir el espacio con los coches. Por lo tanto, poner, ¿no? Explicitar que este siempre es el telón de fondo que compartimos también en el caso de los patinetes eléctricos. Como los patinetes eléctricos se han subido a las aceras por miedo a ir con los coches y en muchos países aún sigue siendo legal, por suerte no es en nuestro caso, pues hay también ese tema de accidentalidad con los peatones, ¿no? Donde se puede ver que respecto al total de accidentes de patinetes entre un 1 y un 10%, esto como son datos del 2024, pero de distintos, que estudian distintos estados, pues tenemos esta horquilla, ¿no? Del 1 al 10% resultan personas que iban a pie heridas. Básicamente los accidentes que se dan con los peatones hacen referencia a golpes que se les da cuando circulan o bien a tropiezos. Esto está muy relacionado con patinetes aparcados, sobre todo en caso de ciudades con flotas compartidas, que aparecen patinetes aparcados por las aceras y la gente se tropieza y se cae, ¿de acuerdo? Un poco sería esta la situación. Muy bien, y un último apartado de características de los VMP, para no hablar solo de salud, medio ambiente y seguridad, sino seguramente de aquellos aspectos que han hecho que la gente se quisiera comprar o usar un patinete eléctrico. Y aquí tenemos, y por lo tanto también son características de estos vehículos que la gente, en cierta manera, ¿por qué ha habido esta eclosión? Bueno, un primer aspecto seguramente es por la facilidad para ser guardado en casa. O al sitio donde vas, ¿no? A la oficina, al supermercado, que fácilmente lo puedes entrar dentro y tienes mucho menos riesgo de que te roben el aparato comparado con la bicicleta, ¿de acuerdo? La facilidad de combinarlo con el transporte público, de poderlo subir. Esto en sus inicios, porque como ya sabéis, un montón de organismos de transporte público han prohibido el acceso de estos vehículos al tren o al autobús. Pero en sus primeros momentos aquí hubo una gran explosión seguramente ligada a esta posibilidad de intermodalidad. El ahorro de tiempo en los desplazamientos, sobre todo si es ¿no? en calles congestionadas o a lo mejor en relación al ir a pie también, ¿de acuerdo? Facilidad de uso, en el sentido de que no requiere una inspección reglada previa, te lo compras y ahora pues te lo homologas, te registras, se complicará más, pero hasta el día de hoy era mucho más fácil. Un precio relativamente accesible, eso evidentemente siempre es dependiendo del bolsillo, pero sí que mucho más barato que un coche o una moto y poco esfuerzo para la velocidad que permiten, ¿de acuerdo? Esto también para mucha gente es un aspecto positivo.
Además, hay una serie de motivos a lo mejor no funcionales, ¿de acuerdo? Que también han ayudado a su expansión y que aquí hemos puesto como creencia, porque de hecho en los apartados anteriores los acabamos de poner en duda, ¿no? Pero sí que en cierta manera han tenido esta imagen positiva de un transporte sostenible, ¿de acuerdo? Que como ya hemos puesto antes, ¿no? Comparado con un coche, evidentemente, pero tiene sus luces y sombras, la creencia de que es un modo de transporte saludable. Aquí sí que no hay mucha luz y mucha sombra. Queda claro que de transporte activo, ¿no? De actividad física no tiene prácticamente nada, por mucho que vayas de pie. Y la creencia de que su uso otorga un determinado estatus o una identidad relacionada con la innovación y la tecnología. Esto en sus primeros momentos, ¿no? Era, ¿no? Estaba visto como a lo mejor, ¿no? Un modo así de modernidad, que ahora seguramente ya no tiene asociado, hasta de estatus económico, que ahora ya no tiene asociado, ¿no? Porque ya poco a poco esto fue pasando, ¿no? Cada vez se veía más gente, hablo ya un poco subjetivamente, sin datos, un poco de conversa de taberna y de panadería, pero parece que subjetivamente dejó de ser un transporte de gente un poco trajada para pasar también a ser un transporte de mucha gente que lo subía al autobús o al tren y que por lo tanto eran muchas veces personas inmigradas que se veía que no tenían un gran nivel económico, sino todo lo contrario. Por lo tanto, aquí se pueden poner pros y contras también a esta tabla, pero bueno, un poco me sirve para mencionar cosas que hasta ahora no habíamos mencionado, ¿no? Como uno de los grandes temas, la facilidad por guardar este trasto en un sitio porque te cabe en casa a comparación de una bicicleta que no te cabe y encima la probabilidad de que te lo roben es mucho menor que una bicicleta si está en la calle. Por tanto, esto también. Mencionar como mínimo que seguramente ha sido uno de los motivos que ha triunfado con este tipo de vehículo, creo yo. No, no tengo datos. Muy bien. ¿En qué contexto se da esta eclosión de los vehículos de movilidad personal? ¿O de qué estamos hablando cuando comenzamos a hablar de la importancia y de que ha aparecido nueva gente en nuestras calles, no sé qué? Bueno, estamos hablando de estas cuotas modales a día de hoy, más o menos, ¿eh? En el caso de Donosti San Sebastián es inferior al 0,8% del reparto modal. En el caso de la región metropolitana de Barcelona llega al 1%. ¿De acuerdo? Este sería el contexto de lo que tenemos. Un aspecto que ya hemos dicho, que es que en la mayoría de ciudades se observa que los nuevos usuarios no vienen del coche y la moto, sino de la movilidad activa y el transporte colectivo. Estos serían los datos para la ciudad de Donosti, donde se ve que entre el coche y la moto suma un 10%. Por lo tanto, el 90% de los usuarios provienen de la movilidad activa y el autobús. Estos datos que en Donosti son del 10, en otras ciudades son del 15, del 17, evidentemente van variando, pero siempre acostumbran a ser datos bastante reducidos. En el caso de la ciudad de Barcelona, por ejemplo, se observó que en los carriles bici, esto es el uso, ¿no? La cuota modal del patinete eléctrico en los carriles bici de Barcelona. Es decir, observando qué vehículos circulan por un carril bici en la ciudad de Barcelona, qué porcentaje de estos vehículos son bicicletas, qué porcentaje son patinetes eléctricos. Y aquí es donde se ve la gran explosión entre el año 18 y 20, donde el año 18 solo uno de cada 10 vehículos era un patinete eléctrico y el año 20 con la pandemia del COVID, uno de cada tres era un patinete eléctrico, ¿de acuerdo? O sea, en el tema del COVID, aquí en la ciudad de Barcelona como mínimo hubo una gran explosión del patinete eléctrico, seguramente, ¿no? Con la idea esa de que es patinete, un vehículo que me va a llevar sin gran esfuerzo, lo voy a tener en casa, todas esas virtudes que hemos dicho antes, se le sumó la gran virtud ante el pánico de que fuéramos contagiados por el virus en el transporte colectivo, pues no me voy a contagiar porque voy a estar en un sitio ventilado yendo por la calle. Y aquí hubo una gran explosión que se ha estancado, ¿no? Y que se ve este estancamiento que en torno a uno de cada tres vehículos es un patinete eléctrico en los carriles bici de Barcelona. Por lo tanto, de unido, ¿no? Quiero decir que sí que es un nuevo, o sea, sí que si lo miramos en las cuotas modales que veíamos antes es un porcentaje muy pequeño, pero cuando después te miras un carril bici en una ciudad como Barcelona, resulta que son claramente un nuevo actor, ¿no? En este reducido espacio que tenemos en las ciudades llamado carril bici. ¿Y cuál es el perfil de las personas usuarias? Que antes yo me he metido ahí en ese berenjenal diciendo, bueno, yo creo que antes era más así, ahora es más así. Bueno, vayamos a los datos. Los datos dicen
que el perfil socioeconómico de las personas usuarias, en este caso, claro, porque aquí puedes ir cogiendo estudios de diferentes sitios, ¿no? Pues si miras en el caso de toda Francia o en el caso de Barcelona y de Madrid, ciudades por separado, resulta que los datos no parecen indicar que este modo tenga un sesgo de clase hacia las personas con pocos recursos económicos, sino más bien todo lo contrario. Especialmente en el caso francés. El estudio francés decía que básicamente lo usaba gente con ingresos económicos más elevados de la media, ¿no? Lo digo porque nosotros partíamos de la base de que había un sesgo de clase hacia personas con pocos recursos económicos, pero después los estudios no nos indicaban eso. En la ciudad de Barcelona sí que es cierto que se vio que cuando se combinaba con el transporte público, ahí sí que parecía haber un sesgo de clase hacia personas con pocos recursos económicos, ¿de acuerdo? En cualquier caso, lo que sí que parece que hay en todos los estudios, sí que parece claro un sesgo de género y generación, en el sentido de que las mujeres usan mucho menos el patinete que los hombres y que las personas mayores lo usan mucho menos que los jóvenes. Seguramente, entendemos, por ese telón de fondo que yo antes decía, de todo esto se da en un telón de fondo donde el coche introduce mucho peligro en nuestras calles y por lo tanto si introduce mucho peligro, en nuestra sociedad parece que los hombres están más dispuestos a asumir ese riesgo que las mujeres y los jóvenes están mucho más dispuestos a asumir ese riesgo que las personas mayores. De ahí ese sesgo en el uso de este modo de transporte, seguramente. Y por último, sí que vimos, como nosotros seguíamos con la idea de que a lo mejor había un sesgo de clase, sí que vimos que en el barómetro de la bicicleta, aunque los estudios que he mencionado antes no parecían acabarlo de confirmar, y menos en el caso francés, en el barómetro de la bicicleta, el último que se publicó, sí que ahí aparecía ciertos datos, porque se comenzó a preguntar por el uso del patinete eléctrico, ¿no? De una tendencia de que el patinete, a lo mejor había más posesión, más propiedad del patinete en personas con bajo nivel de estudios que con alto nivel de estudios. Y sobre todo este último dato que decía que en el barómetro se observa que un 30% de las personas entrevistadas de nacionalidad extranjera afirma tener patinete eléctrico, lo que supone el doble que con la población que no es extranjera. Bueno, en cualquier caso, hasta aquí puedo leer, ahí dejo los datos y es lo que conseguimos acabar sintetizando en su día, en el marco del trabajo que he comentado al principio. Y por último, vamos llegando al apartado más interesante, seguramente, ¿no? Y que a lo mejor es el que dará pie a las preguntas del día que hagamos la sesión compartida, que es, bueno, ¿y qué pasa, ¿no? ¿Qué pasa con los otros actores, los que ya existían de la movilidad urbana? ¿Cómo todo esto va influenciando, qué fricciones nos aparecen, etcétera, etcétera? Y en este sentido, podemos decir, podemos hemos centrado la atención en estos tres espacios, ¿no? En los conflictos que se dan con otros actores en calzada, en vías ciclistas, en calles de preferencia peatonal. Sabiendo que hay unas fricciones que son muy visibles, ¿no? Y que seguramente son las fricciones que se han dado al aparecer los patinetes eléctricos conjuntamente con aquellos actores que se parecen más a ellos, que serían las bicicletas y las personas a pie, los peatones, ¿no? O sea, estos tres agentes, las fricciones que se han dado, han sido muy visibles, han dado pie, ¿no? A grandes titulares en la prensa, ¿no? De pues los patinetes que van por la acera, que crean peligros con los peatones, los patinetes en las calles peatonales, ¿no? En menor medida los patinetes en los carriles bicis, pero estas fricciones sí que han sido muy, muy comentadas, normalmente para demonizar, ¿no? En gran parte al vehículo de movilidad personal, ¿no? Y decir qué peligrosos son, qué mal educados son sus usuarios, etcétera, etcétera. Por lo tanto, y sobre estas fricciones vamos a hablar ahora, y sobre estas fricciones además seguramente hay una gran parte de temas a gestionar y que de hecho la normativa ya ha comenzado a gestionar, como prohibir la circulación de patinetes eléctricos en las aceras, ¿no? Por ejemplo. Pero después hay otro conjunto de fricciones que es mucho menos visible, que como siempre pasa más desapercibido, que es la fricción con el coche, porque esta ya la tenemos asumido socialmente y de la cual no tenemos que quejarnos, pero evidentemente,
como he dicho antes en ese telón de fondo, gran parte de la fricción que tienen los vehículos de movilidad personal viene de la mano del gran predominio de los coches en el espacio urbano, que se llevan gran parte del espacio, ¿de acuerdo? Y por lo tanto, donde colocamos los BMPs y casi todo lo tenemos que dar a los coches, y de la mano de las velocidades de estos coches que ponen en peligro a los patinetes eléctricos, peatones y bicicletas. Por lo tanto, el vehículo de movilidad personal ha venido y las fricciones que más se han visto y de las que más se ha hablado han sido con los peatones y las bicicletas. Las fricciones de las que menos se ha hablado son las fricciones con los coches, porque estas ya las tenemos asumidas como una cosa, ¿no? Como un daño colateral que tenemos que asumir, pero es evidente que estas son siempre, ¿no? Los temas de gran calado y el gran reto de la movilidad urbana, que es poner en cuestión el espacio de los coches, el gran espacio que se les da y las velocidades a las que se les permite circular. En cualquier caso, dicho esto, la cuestión es que la normativa estatal, ya hemos visto antes que regula un marco a nivel estatal, pero no lo regula todo. Deja margen a los gobiernos locales, a los ayuntamientos, para acabar de regular muchas cosas. Por lo tanto, lo que haremos aquí, en cierta manera, es ponernos desde el foco, desde el punto de vista de un ayuntamiento que puede regular ciertas cosas y hacer una serie de recomendaciones de cómo podrían ser reguladas. Recomendaciones, interrogantes, aspectos sobre los que reflexionar, como le queráis llamar. En cualquier caso, en calzada, ¿cuáles serían las recomendaciones que podríamos hacer para la circulación de los patinetes eléctricos en calzada? Y aquí vamos a dividir entre distintos tipos de calle. En nuestra ciudad, tenemos calles a 40 y 50 kilómetros por hora. Bueno, pues entonces la primera recomendación, por orden de prioridad, es no, reduzcamos ya las ciudades, las vías, no solo las de un carril por sentido, como dice el Reglamento General de Circulación, que la velocidad máxima es de 30 kilómetros por hora, sino que en general ya tendríamos que ir tendiendo a que las velocidades urbanas son de 30 kilómetros por hora en cualquier vía, ¿de acuerdo? Por lo tanto, primer planteamiento, la circulación de un patinete eléctrico y una bicicleta con coches a 40 y 50 kilómetros por hora no es el escenario más óptimo, por lo tanto, reduzcamos la vía a 30 kilómetros por hora. No lo vemos factible porque políticamente no nos van a comprar la idea, porque creemos que técnicamente que eso tampoco no debe ser. Bueno, cada uno tendrá su opinión, por lo tanto, no lo vemos factible por el motivo que sea. Bueno, entonces tendremos que pensar en implantar una vía ciclista, si no existe, ¿de acuerdo? Que es esa idea de no pongo en cuestión, ¿no?, los flujos de coches, ni sus intensidades, ni sus velocidades, sino que cojo un trocito de calzada, el menor posible para perturbar lo mínimo posible al rey coche, y eso le voy a llamar vía ciclista, y por ahí me van a pasar las bicicletas y los VMP, ¿de acuerdo? Sería en orden de prioridad la segunda intervención que podríamos recomendar. Y entraría aquí en juego la prohibición de vehículos de movilidad personal en calles de más de 30 kilómetros por hora. Hay ciudades que lo han hecho, ¿eh? Me consta, si no me equivoco, que por ejemplo Girona es una de las ciudades que lo ha hecho. Hombre, nos cuesta optar por la prohibición, ¿no? Igual como nos costaría optar por la prohibición de que circulen bicicletas por una calle de una ciudad, ¿no? Porque dices, bueno, es que las calles deben ser en primera instancia para las calzadas, deberían ser en primera instancia para la bicicleta. Por lo tanto, ¿cómo vamos a comenzar a prohibir que en ciertas calles no pueden circular bicicletas? Pues tampoco parece lógico hacerlo para el caso de los VMP. Pero aquí podría entrar esa reflexión, ¿no? De, bueno, pero es que tengo una vía que los coches van muy rápidos, no la tengo bien pavimentada, hay algunos baches, hay algunos agujeros y, ¿no?, y la responsabilidad que tendré como ayuntamiento si dejo pasar por aquí patinetes eléctricos y tiene un accidente de que el pavimento no está bien y pierden el equilibrio, pues ya solo por eso lo prohíbo. Bueno, pues no sé. Podría ser temporalmente, no sé si podría ser aceptable, a lo mejor sería señalizar, ¿no? Pavimento en mal estado, no sé, pero prohibirlo siempre parece bueno, parece no, es que prohibirlo es ir en dirección contraria a lo que debería ser, que es que las calles en primera instancia, las calzadas,
para bicicletas y VMP dentro del ámbito urbano. Por lo tanto, esto es lo que nosotros proponemos en calles 40 y 50. En calles 30 está claro, el protagonismo debería ser de bicicletas y patinetes eléctricos. Son estos dos tipos de vehículos los que deberían marcar los ritmos de circulación, ¿no? Las velocidades a las que se circula, y los coches se deberían supeditar a ese ritmo de circulación. Esto es fácil cuando hay varias bicicletas y patinetes eléctricos en la calzada. Cuando solo hay uno, pues no, claro, difícilmente el ritmo lo van a marcar el coche, que es el que hemos heredado como el rey del mambo, ¿no? Pero la idea aquí es que vayan ganando protagonismo, que vayan marcando el ritmo y que por lo tanto en las calles 30 los VMP circulen tal cual circulan las bicicletas, por la calzada, centro del carril, etcétera, etcétera. Por último, en relación a la calzada, tener en cuenta que si hacemos aparcamientos de vehículos de movilidad personal, preferentemente se sitúen en calzada, no en acera, igualmente como se recomienda con las bicicletas, ¿de acuerdo? ¿Tiene que haber aparcamientos específicos para VMP? Hombre, claro, pensar que una de las principales virtudes es que no es necesario aparcarlos en la calle, por lo tanto la mayoría de personas usuarias lo que hacen es no aparcarlos en la calle y entrarlos a casa, a la oficina, al supermercado, donde sea. Pero puntualmente a lo mejor resulta interesante que hay alguno. Bueno, pues que hay alguno. Hay distintos modelos, hay que son modelos más propios pensados para patinete eléctrico, para atar también el manillar. Las personas usuarias del VMP prefieren que sea pues techado, no sé qué. Bueno, pues claro, pues lo que se quiera. En cualquier caso, si se utiliza la U, la típica U para bicicletas, que también es útil para patinetes eléctricos, pues las dotaciones se tendrán que prever, o sea, que las bicis no se queden sin aparcamiento porque se ocupa todo de VMP, sino que se doblen, se tripliquen, lo que haga falta, pero que la dotación esté cuantificada para que las bicicletas puedan seguir aparcando y no haya competencia entre unos y otros, ¿de acuerdo? Conflictos en vías ciclistas. A ver, en vías ciclistas las fricciones no vienen tanto de las distintas velocidades, ¿de acuerdo? Básicamente porque desde que se ha capado la velocidad a los patinetes eléctricos a 25 kilómetros por hora, ya la diferencia no es tanta, ¿no? Como cuando antes te podías encontrar algunos vehículos que pensabas, pero este vehículo ¿a qué va? ¿A 40? ¿O cómo está circulando? Por lo tanto, la velocidad ya no es un tema tan distintivo, menos tampoco con las bicicletas con pedaleo asistido, ¿no? Que también pueden tener un arranque mucho más rápido que la bicicleta mecánica. Por lo tanto, la diferencia a lo mejor o las fricciones no vienen tanto de la velocidad y actualmente, sino sobre todo en ciudades con gran uso de bici y patinete como Barcelona, por ejemplo, la fricción está viniendo de la mano de la falta de espacio en el carril bici para acoger a tanto vehículo, ¿de acuerdo? Y por lo tanto, cuando se trata sobre todo de carriles bici que se hicieron estrechitos para cuestionar lo mínimo posible el coche, pues no, ahora tenemos que ir, en caso de que optemos por carriles bici, pues claramente por carriles bici de al menos 2 metros de anchura por sentido, ¿de acuerdo? O sea que si es un carril unidireccional que como mínimo tenga sus 2 metros de anchura para acomodar al volumen de patinetes eléctricos y bicicletas que estamos teniendo en nuestras ciudades, ¿de acuerdo? Creo que aquí explica justo lo que ya he explicado, ¿de acuerdo? Sí, por lo tanto, me lo salto. En cualquier caso, sí, hay un primer punto, ¿no? En cualquier caso, lo que decía, si en un carril bici estamos teniendo muchos patinetes, y esto está dando pie a que la anchura del carril esté quedándose demasiado estrecha. El primer punto que nos deberíamos replantear en esa calle no es de ampliar el carril bici, sino aprovechar a ver si podemos eliminar el carril bici, que sea una calzada compartida, ¿no? De 30, con prioridad, evidentemente, como hemos dicho antes, de bicicletas y VVP. O sea, a ver si... Lo que es interesante es que cuando se llega a una cierta masa crítica de usuarios de bicicleta y VMP, que se pueda replantear el modelo de calle, ¿de acuerdo? Y que se discuta el papel del coche y del vehículo motor en esas calles. Y en algunos casos, pues se puede optar por simplemente ampliar la anchura del carril bici, evidentemente. Pero yo creo que es importante que si tenemos masa crítica, primero nos replanteemos el global de la calle, de la calzada,
a ver si puede dar resultado, sobre todo para ir poniendo, ¿no? Tener claro el horizonte. El horizonte es que bicicletas y patinetes eléctricos sean, ¿no?, los protagonistas en las calzadas urbanas. Y por último, la fricción, ¿no?, en las calles de preferencia peatonal, un tema archi comentado, ¿no?, de lo peligrosos que son los VMP, las molestias que crean, los accidentes, etcétera. Y ciertamente, ¿no?, es un debate que ya hubo en su día con las bicicletas, ¿no? En las calles peatonales, en las zonas de prioridad peatonal, ¿qué hacemos con las bicicletas? ¿Las dejamos pasar, ¿no?, con las molestias que conlleva para la persona que está a pie, pensando que estas islas peatonales no son una cosa destinada únicamente a ir a pie, sino que son una estrategia urbana para promocionar el paseo, el juego de los niños, la socialización, o sea, para hacer aflorar todo un conjunto de funciones urbanas que no tienen nada que ver con la movilidad, pero que las queremos en nuestras calles. En este sentido, una bicicleta circulando, un patinete eléctrico circulando, no tiene por qué ser peligroso, no tiene por qué ser prohibido, pero seguramente sí será una molestia con la que se tiene que convivir, porque podemos convivir con molestias, ¿cómo no? ¿No? ¿De acuerdo? O sea, cuando vas en bici te molestan unas cosas, cuando vas a pie te molestan otras, ¿no? Y ya está, las molestias forman parte de nuestra vida. Pero esas molestias que crean ciertas fricciones, seguramente tendremos que poner algunas, ¿no?, algunas normas para que sean lo mínimo molestas posibles, en cierta manera. Y en su día, como iba diciendo, ya hubo el debate de qué hacer con las bicicletas. ¿Las dejamos pasar por estas zonas o les obligamos ¿no?, a hacer la circunvalación, a dar grandes rodeos para perimetrar estas zonas y que no puedan ser atravesadas por bicicletas? En su momento se optó porque las bicicletas normalmente pueden entrar por estas zonas, a lo mejor no en ciertas horas y momentos del día con mucha densidad de persona a pie y con mucha densidad de personas en la calle conviviendo, pero en general se les deja pasar, considerando que es un modo de transporte que el esfuerzo lo hace la propia persona y que por lo tanto dar rodeos es costoso y psicológicamente pues no es lo que más atrae, ¿no?, sino que intentas pasar por el camino más corto y sobre todo teniendo en cuenta que en las zonas peatonales se deja entrar coches. O sea, aún era un agravio comparativo más grande de decir, bueno, dejáis entrar la carga y descarga de mercancías, dejáis entrar vecinos, si hay un parking público de rotación también dejáis entrar a la gente hasta ese negocio a aparcar. O sea, hay coches en toda zona peatonal y no va a poder haber bicis que son las que, ¿no?, tienes que hacer uno mismo el esfuerzo y dar todo un rodeo para no pasar por ahí. En definitiva, que cuando han entrado los patinetes eléctricos, en cierta manera hay el mismo debate, ¿no? De decir, bueno, y cuando un patinete eléctrico llega a una zona peatonal, ¿qué hacemos? ¿Le hacemos desmontar? ¿Le hacemos dar la vuelta? En este caso no hace ningún esfuerzo, o sea que no habría ni ese tema de decir, bueno, es que es la persona que hace el mismo esfuerzo. En este caso no. ¿O le dejamos pasar? ¿En qué condiciones le dejamos pasar? Bueno, pues ahí el debate yo creo que en cierta manera está abierto, ¿de acuerdo? Y hay ciudades que hacen cosas distintas. Diría que Tarrasa lo ha prohibido en su centro peatonal, si no me equivoco. Barcelona hace desmontar el patinete eléctrico en momentos de aglomeración. Y así cada ciudad puede haber tomado la decisión que quiera, ¿no? En cualquier caso, si lo vamos asimilando a la bicicleta, que no digo que sea la solución más adecuada, pero sí que, ¿no? Se puede intentar que casi siempre tratemos bastante igual a bicicletas y VMP, aunque también se pueden hacer diferencias porque, como veremos en las conclusiones, no es lo mismo una bicicleta que un VMP y como ya hemos ido viendo ¿no?, en diapositivas cuando hemos hablado de la salud, cuando hemos hablado de la seguridad, ¿de acuerdo? Por lo tanto, también aceptaría que no se asimilase a lo mismo, pero aquí hemos tendido a asimilarlo bastante y por lo tanto pensar que si la velocidad máxima de estos vehículos, tanto bicicletas como VMP, fuera de 10 kilómetros por hora en estas calles de preferencia peatonal,
no debería por qué ser grave. O sea, que la molestia de lo que producen estos vehículos al pasar debería ser aceptable. Es muy subjetivo, lo que digo, lo acepto, pero yo creo que puede ser aceptable esa molestia, que por lo tanto puede haber una convivencia a 10 kilómetros por hora, que es un dato que creo que se puede manejar bien en el sentido de que viene a ser como no llevan cuenta kilómetros estos vehículos. Bueno, en definitiva es como ir al doble, triple de lo que están yendo las personas a tu alrededor. No, a más no, te estás pasando ya. Entonces ya estás creando demasiada fricción. Ve al doble, al triple como mucho, ¿de acuerdo? Ya sé que es una medida también subjetiva, porque doble o triple, pero bueno, creo que es algo que más o menos se puede percibir, o por parte de mucha gente. Por lo tanto, si una bicicleta puede ser aceptable a 10 kilómetros por hora, un patinete eléctrico seguramente también, ¿de acuerdo? La nueva normativa de señales que se aprobó el 1 de julio dice que hay calles de prioridad peatonal a 10 kilómetros por hora, lo que sería coherente con esto, pero también hay señales que es a 20 kilómetros por hora, lo que ya no sería coherente con esto. Yo creo que un patinete eléctrico que va a 4 o 5 veces a una velocidad superior que la persona a pie es demasiado. No, no debería ser así. Igual que una bicicleta, ¿eh? Pero un patinete eléctrico tiene un añadido, que es que no está haciendo ningún esfuerzo esa persona. O sea, el de la bici como mínimo fácilmente yo creo se puede dar cuenta que va demasiado rápido, porque esa velocidad tiene alguna relación con el esfuerzo que está haciendo. Pero es que el del patinete ni eso, ¿no? No he usado ningún patinete nunca, pero entiendo que es apretando un botón y te pones a 25. Eso es demasiado, yo creo. Y me podéis acusar de subjetivo, ¿eh? Lo acepto. Distancia de paso de 1,5 metros. Esto hay un montón de ordenanzas que lo están diciendo para las bicicletas, pues bueno, los patinetes también. Densidad de personas, si hay demasiadas personas, es decir, que no se cumple esa distancia de 1,5, pues no, desmontar tanto el patinete como la bicicleta. Y por último, también llegamos a esta idea de decir, igual como en calles peatonales tiene que haber una intensidad de vehículos máxima, o sea, se sabe que más de 100 vehículos hora de coches que pasen, pues la preferencia peatonal se va a poner demasiado en cuestión. Bueno, pues seguramente también hay intensidad máxima de bicicletas y patinetes, ¿no? O sea, creemos que dejar pasar patinetes eléctricos por calles de prioridad peatonal con estas condiciones asimilables a las de la bicicleta, 10 kilómetros por hora, 1,5 metros, si hay demasiada gente tienes que desmontar, es posible siempre y cuando no haya muchos patinetes pasando por ahí, o siempre y cuando no haya muchas bicicletas pasando por ahí. Porque si no, si hay demasiadas patinetes y bicicletas, aunque se cumplan las condiciones que hemos dicho antes, seguramente es demasiada perturbación para ese objetivo que queremos en estas calles, que no sean solo para ir a pie, sino que tienen su vocación para el juego y la socialización, ¿de acuerdo? Y por lo tanto, a lo mejor en ciertas horas, si fuera el caso de demasiadas bicis y patinetes, también se debería obligar a desmontar, no sé. No sé si se ha dado el caso en ninguna ciudad, ¿eh? Pero lo hemos querido poner, ¿no? Como imaginarnos decir, pero entonces, si tú vas lento y pasas a distancia, siempre va a ser un escenario idílico para las personas que no están moviéndose en patinete y bici por esa calle. Y dijimos, no, porque si hubiera demasiadas no sería lo propicio. Por lo tanto, contemplamos este cuarto ítem también aquí. Y dicho esto, creíamos que con con estas recomendaciones, a lo mejor, ¿no? Podrías, podrías optar por decir, por no, por no ir a la prohibición de patinetes, porque también si prohíbes patinetes seguramente también podrías prohibir bicicletas, aunque reconozco la diferencia entre ir haciendo un esfuerzo e ir apretando un botoncito, ¿de acuerdo? Pero que tampoco lo voy a criticar si se prohíbe, también lo veo una opción, ¿no? En ciertas calles, esto es una calle muy transitada a pie, por lo tanto, puedo entender perfectamente que se haya llegado aquí, como puedo entender también esta opción en calles muy transitadas, esto sería Burdeos, lo vi este verano, las dos fotos son de este verano, que aproveché para, tengo que dar esta charla, le pondré alguna imagen, como habéis visto, no he puesto casi ninguna imagen, así que pensé, cúrratelo un poco y que vean alguna foto. ¿No? En el caso de Burdeos, en calle súper turística y transitada, pues pie en el suelo en las horas de máxima afluencia. Es lo que viene a decir este cartel, ¿de acuerdo? Para patines no eléctricos, o sea, monopatines, patines eléctricos y bicicletas. Prioridad peatonal.
En cualquier caso, y con esto cierro, las conclusiones, que son dos diapositivas, las conclusiones vienen a recuperar esa pregunta que nos planteábamos con las luces y sombras, que es, bueno, ¿qué papel juegan en este reto que tenemos sobre la mesa los VMP? Es curioso aquí, antes de pasar a la diapositiva última, no me acordaba, quería traer a colación el ejemplo de dos estados, un ejemplo que, ¿no? que ejemplifica cosas distintas en un caso y en el otro. En el Reino Unido, bueno, esto lo saco de un artículo en concreto, ¿no? De un artículo académico que explicaba cómo en el Reino Unido se habían visto tan bien, se habían aplaudido tanto los patinetes eléctricos como un agente de combate contra el coche, ¿no? Y a favor del cambio modal y del cambio de modelo. En cambio, en los Países Bajos todo lo contrario. Seguramente como ese agente ya ha sido históricamente la bicicleta, el patinete eléctrico no se ve como un agente que pone en cuestión al coche, sino como un agente que pone en cuestión a la bicicleta. Y como la bicicleta es el agente que ha puesto en cuestión el modelo del coche, es como que el patinete no ha encontrado su sitio, como diciendo, bueno, nosotros ya tenemos a alguien que ha puesto en jaque, en jaque, ¿qué más querríamos? Que ha cuestionado la predominancia del coche. Este alguien es la bicicleta y, y además creemos que la bicicleta es mucho mejor que el patinete por motivos que ya hemos visto antes de seguridad y salud. Por lo tanto, no queremos la introducción masiva ahora del patinete porque creemos que para eso ya tenemos un invento mucho mejor. Y de hecho, el patinete eléctrico está prohibido que circule en vías públicas, en todas las vías públicas del estado. ¿De acuerdo? Los únicos patinetes que se permiten en los Países Bajos, como mínimo hasta que hicimos el estudio hace unos meses, eran unos patinetes de pedaleo asistido. Digo pedaleo entre comillas porque no llevan pedales, o sea, será de pedaleo asistido, no sé, un invento que no sé ni qué es. Pero que entiendo que si tú le vas dando algo, hay la posibilidad de que un motorcillo arranque, o sea, algo que no debe usar nadie, ¿de acuerdo? Y eso es lo único que está permitido que circule por una vía pública. El resto, los patinetes eléctricos que conocemos aquí en España, tienen que ser usados dentro de casa, en el jardín de tu casa, digo yo. ¿De acuerdo? Por lo tanto, antes de pasar a la última diapositiva, sí que me gustaba explicar este ejemplo de dos estados que lo han enfocado de manera muy distinta, la aparición de este agente. Y ya para acabar, nosotros proponíamos como conclusiones, ¿no? Que los VMP han venido para quedarse, seguramente, aunque ha habido, ¿no? Hubo la eclosión por el COVID, hubo la eclosión por el tema de la combinación con el transporte público, que todo esto se ha quedado encallado porque se ha prohibido en un montón de autoridades del transporte público. Pero en cierta manera, seguramente, aunque se haya estancado, este vehículo ha venido para quedarse, más si vemos que las normativas pueden cambiar y otra vez, si se permite un día en el transporte público, pues podría volver a tomar vuelo. Por lo tanto, como agente que ha venido para quedarse, debemos encajarlo en este objetivo para reducir el uso del coche, que es lo que nos interesa desde hace décadas, pero en cualquier caso, este papel que debe jugar debe tener claro estos tres aspectos que han ido saliendo, que es que no es movilidad activa y por lo tanto saludable. En este sentido nos interesa mucho más la bicicleta, ¿de acuerdo? Cuando hagamos políticas de promoción de movilidad sostenible, yo creo que tiene que ser prioritaria la promoción de la bicicleta y no del patinete eléctrico, por este primer aspecto que vemos aquí. Segundo aspecto, presentan ciertas sombras en torno a su propia seguridad, más allá del telón de fondo que hemos ido comentando, al que no le vamos a colgar la culpa al patinete, solo faltaría. Y sobre todo, que su introducción debe evitar la reducción del confort y la seguridad de las personas a pie y en bicicleta. Es decir, hagamos lo que hagamos para este gran reto que es la reducción del uso del coche. El patinete debe jugar su papel, pero siempre prioritariamente tienen que ir el ir a pie y la bicicleta, por descontado. Y lo que hagamos a favor del patinete no puede ir en detrimento de estos, sino en detrimento del coche, ¿de acuerdo? De sus comodidades, de sus privilegios. Pero aun y que hagamos cosas en este sentido, siempre prioritariamente tendremos los modos activos sobre los que actuar. En este sentido, eh, serían las conclusiones que aportamos. Ya hemos visto que en el capítulo anterior había las recomendaciones.
donde asimilábamos bastante el patinete a a la bicicleta, aún y así, aún y las conclusiones que hemos hecho. Y no sé si, en resumen, todo resulta suficientemente coherente o no. Acepto críticas, preguntas y aceptar el día que nos veamos que a lo mejor no tengo respuestas o no las tengo claras.